Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Colorado y junto a mis compañeros realizaremos la actividad número 2 de macroeconomía, comenzando con la demanda agregada. La demanda agregada está ligada al comportamiento económico desde diferentes puntos de vista como la contracción y expansión. Podemos decir que esta demanda agregada se mide por la cantidad de bienes y servicios que adquiere un componente económico. Por ejemplo, un estado, se puede decir que tiene una exacta coincidencia con el Producto Interno Bruto. Su diferencia está en que se mide por la medición de adquisición de los bienes ya nombrados en un componente económico. De igual forma, es de importancia saber que la demanda agregada tiene unas variables, ¿sí? Como el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público, exportaciones netas, que vienen siendo las exportaciones menos las importaciones. De igual forma, tiene un cálculo matemático para encontrar el valor del resultado de la misma. Seguido a esto tenemos el dinero. El dinero es la variable que interviene en todas las transacciones económicas de bienes y servicios. Podemos decir que tiene claridad en la diferencia si existe entre el dinero y el flujo. Se debe tener una claridad en este concepto. ¿Por qué? Porque el dinero radica en la cantidad que se tiene de este bien, por decirlo así, y el segundo se refiere al ingreso que se percibe en una unidad de tiempo determinada. Podemos decir también que a lo largo de la historia se presentan grandes resultados en la evolución del mismo, comenzando que todo comenzó con el trueque, terminando con la evolución de dinero-papel. También tiene unas variables que intervienen en el mismo, por ejemplo, las reservas a nivel nacional e internacional, los movimientos de finanzas públicas, etcétera. De igual forma tiene un cálculo, como se observa y se explicó en el ejemplo. Seguido a este tenemos la noticia de política fiscal. El Congreso del Estado de México aprueba un paquete fiscal 2022. ¿De qué trata este paquete? Una inversión en la que se tomará una deuda por parte del Estado de México, pero también se generará una parte de dinero a la infraestructura, con lo que pretende el Estado invertir en el país, ¿sí? Tanto en infraestructura, educación, etcétera, con el fin de generar una salida de la crisis o un mejoramiento a lo que fue la crisis del COVID-19 que afectó en materia económica al país. Estimada profesora, mi nombre es Freddy Giovanni Arroyo. En el presente video realizaré la continuación de la exposición de mis compañeros. Vamos a profundizar en la oferta agregada. Bueno, podemos decir de la oferta agregada que esta variable macroeconómica surge en la Gran Depresión de 1930. Tiene como objetivo estudiar las cantidades de bienes que se compran en un determinado precio. También esta variable es muy importante porque podemos determinar la fuerza que puede tomar una economía y a la vez también la podemos estudiar en las dos curvas, en la curva de largo plazo que esta no nos va a inferir en el PIB, mientras que en la de corto plazo sí nos va a inferir en el PIB real. Tiene como variables el nivel de los precios, también tiene el costo de producción y tiene las expectativas empresariales. Aquí tenemos la fórmula para hallarla. Entonces aquí continuamos a nuestro siguiente punto, que es el multiplicador del gasto sencillo. Entonces en una economía existe un efecto multiplicador que por cada peso que aumenta la demanda autónoma, el gasto autónomo, la producción del ingreso van a variar a una cuantía superior. También tenemos aquí la producción, las variables, que la producción que sea igual a la demanda, el consumo autónomo, el gasto autónomo y la inversión privada de las empresas. Aquí tenemos nuestra fórmula. Pasar acá a nuestra noticia, que es la política monetaria. Este tema es muy importante, muy interesante. Podemos ver en este momento cómo está influyendo esta política monetaria por parte de la Fed en Estados Unidos para poder detener la inflación. Lo mismo aquí tenemos una noticia en Colombia, que en los últimos 2 meses les ha tocado recortar los recursos, el dinero que está circulando en el mercado para poder disminuir un poco la inflación. Entonces acá tenemos que la política monetaria más el conjunto de medidas es igual al control del dinero que está circulando en el mercado. Que la oferta monetaria hace referencia a la cantidad de dinero que está en movimiento o con la cantidad de dinero que cuenta
una economía. Esta se compone del efectivo y de los depósitos que contengan las personas, el Estado o las empresas. Se genera por el dinero circulante o por la base monetaria y esto es concretado por el sistema bancario. También tenemos que la oferta monetaria depende mucho de la base monetaria, es decir, tener claro el total de billetes o monedas con los que cuentan los agentes económicos. Y mediante la oferta monetaria también podemos llevar un control de la inflación y del consumo interno bruto del país. Tenemos que en la oferta monetaria hay dos variables que intervienen, que es el efectivo, que es el dinero que está en circulación por la compra de bienes y servicios por parte de los agentes económicos, y los depósitos, que hace referencia a las transferencias, los pagarés, los cheques y los depósitos que realicen los agentes económicos. La fórmula para hallar la oferta monetaria es la que vemos acá en la pantalla. El tema que escogí fue el mercado de bienes reales de demanda e inversión, y la noticia la tomé de la página Universal, de la cual trata de la frenada en su recuperación la inversión, pero avanza el consumo pese a la inflación. Entonces, entendemos que el mercado de bienes reales hace referencia a la compra y venta de bienes y servicios, permitiendo conocer el nivel de producción y de equilibrio. La noticia trata del descenso que se ha venido presentando en la inversión y el aumento que se ha venido presentando en el consumo en el mercado, donde se demuestra que durante la anualidad las inversiones. Entonces, básicamente la noticia nos da a entender es que las inversiones presentan un descenso del 3,0%, que a diferencia del consumo en el mercado, que este presenta un aumento mensual del 1,3%. Debemos aclarar que esta información es de la presente anualidad. Esta información la suministran tomando durante el mes de enero y febrero del presente año. Entonces, lo que se hace referencia pues, a que se presenta este descenso y este aumento en el consumo del mercado es también debido a muchos factores socioeconómicos que se están presentando en el país, o también respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ha hecho que pues muchos bienes y servicios que suministraba Rusia a otros países, como lo era el petróleo, el gas y otras materias primas que exportaba el país, presentaran un aumento en su valor y la demanda aumentara. El tema que voy a tratar es el mercado de bienes y la curva IS, y el mercado de dinero y la curva LM. Vamos a ver que los mercados de bienes y servicios son modelos que ayudan a la macroeconomía en relación entre los tipos de intereses y la producción real. Esto conlleva al dinero. Esta clase de mercados se vacían con unos mecanismos de autoajustes que son los precios. Vamos a ver un aporte supremamente importante sobre las curvas IS y LM. En la IS, la tasa de interés relevante es la tasa de interés real, donde ayuda a tomar las decisiones de consumir o ahorrar. En la en la curva LM, la tasa de interés que se utiliza es la nominal, donde se toma la decisión de invertir en dinero o en bonos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la noticia. Escogí los impuestos en la economía. Este artículo fue realizado por la periodista María Camila González Solarte del diario Portafolio, donde nos aclara la reforma tributaria, que fue una de las polémicas de los últimos tiempos, pero el gobierno se proyecta con ayuda de los pagos de los impuestos que los colombianos tengan mayores beneficios. Ejemplo, en el estudio con la matrícula cero, aquí también habla sobre la reducción de la pobreza, que en el 2020 fue del 15.1 y en el 2022 fue del 6.7. También es importante resaltar que con esta clase de reforma tributaria también se contó con los recursos para la estabilidad de la deuda nacional y las finanzas públicas. También se manejó lo que fue el subsidio del 25% para la nómina de los jóvenes. Esto ayudó a que las empresas contraten a jóvenes y apoyar a la micro y al pequeño empresario. La demanda de dinero la podemos definir como la necesidad de las personas de conservar su riqueza a nivel monetario, es decir, en efectivo, ya que con este pueden realizar diferentes transacciones por otros bienes o servicios y le permite tener como mayor liquidez. Entonces, de acuerdo a la teoría keynesiana, existen tres razones por las cuales las personas conservan el dinero o el efectivo más, que es
las transacciones, o sea, cómo realizar la facilidad para realizar las transacciones, la especulación sobre su valor y la preocupación por su pérdida. Luego sigue el equilibrio de los mercados de bienes y activos. Entonces el equilibrio se puede definir como es el punto donde coinciden las dos variables, que es oferta y demanda. Es decir, que si una de las dos fluctúa, ya sea en mayor o menor, la otra igual también variará o tendrá una variación. Aquí podemos evidenciar la gráfica de este concepto. La noticia que seleccionamos para el concepto de incidencias de la política fiscal en Colombia se denomina, o la publicó el diario El Tiempo en su portal eltiempo.com, en donde dice que Colombia bate récord de recaudo tributario en la historia, que a la fecha, en lo corrido del 2022, la DIAN ya ha recaudado 74.4 billones de pesos. Entonces podemos definir que todo el recaudo de estos impuestos influye en la política fiscal, toda vez que es un ingreso para el Estado, y por lo cual representa, mejor aún, un aumento en la inversión gubernamental, ya sea en salud, educación u otras actividades propias de la distribución de los recursos gubernamentales.